Hola chicos, bueno pues esta es como la prueba de lo que van a ser nuestras clases virtuales. Como les había comentado, ya acabamos lo que son los temas para el capítulo, perdón, para el segundo parcial. Ya con este capítulo 5, que es la transformación de coordenadas, ya vamos a empezar lo que son los temas para el tercer examen parcial. Sobre el examen pues ya les había dicho, después vamos a estar viendo cómo le vamos a hacer. Yo espero que sí sea antes de regresar de vacaciones, de Semana Santa, entonces a lo mejor lo hacemos virtualmente. No sé, les envío el examen, les dejo una hora y media para que lo hagan y luego ya que me lo regresen. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por el momento, pues vamos a ver lo que son la transformación de coordenadas. Bueno, pues una transformación es una operación por la cual una relación, expresión o figura se cambia a otra siguiendo una ley dada, ¿sí? Analíticamente, pues la ley se expresa por una o más ecuaciones llamadas ecuaciones de transformación. Por ejemplo, si tenemos una circunferencia de radio r, ya sabemos que su forma ordinaria pues va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Ya sabíamos eso, ¿verdad? Si tomamos que h y k pues son las coordenadas del centro, donde pues son diferentes de 0, y bueno, sin cambiar ninguna característica, podemos colocar su centro en el origen, es decir, h y k que sí estén dentro del origen para que su ecuación tome la forma canónica, que sería x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿sí? Es decir, h y k pues serían ceros. Pero pues nosotros h y k igual a 0 lo tendríamos si nosotros lo que hacemos es mover nuestros ejes coordenados, ¿sí? Como se ve ahí en la figura, originalmente tenemos el plano normal, el eje X, el eje y que cruzan en el origen, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos un nuevo origen, que ahora vamos a tener como h, k, pues para este nuevo origen debe existir un nuevo x, un nuevo eje x que va a ser paralelo al eje x original, y un nuevo eje y que va a ser paralelo al eje y original. Y entonces donde van a cruzar estos dos nuevos ejes, el x' y el y', pues va a ser precisamente en el nuevo origen, que es el centro que yo tenía anteriormente de la circunferencia. Sí, entonces, como dice el texto, dice, vamos a llevar la circunferencia a que su centro coincida con el nuevo origen. Podemos mover entonces los ejes paralelamente a sí mismos, de manera que el origen O pues coincida con el centro O', que es h, k, ¿sí? Y bueno, los ejes que van a tomar la posición paralela designadas por los nuevos ejes x' y y'. Si tenemos un punto P cualquiera de esta circunferencia, pues las coordenadas de P con respecto a los ejes originales pues serían x, y, sí, porque realmente está ubicado pues en alguna parte del plano ahí en el primer cuadrante, ¿no? Pero en cuanto a los nuevos ejes y al nuevo origen, x, y tiene que cambiar. Entonces, pues las coordenadas de ese punto ahora serían x', y', ¿sí? Entonces la ecuación de la circunferencia, la nueva ecuación, como ahora sí está en el origen, porque ahora está su centro ubicado en el O', que para esos nuevos ejes sería como si fuera el 0, 0, pues entonces la ecuación de nuestra circunferencia estaría dada como la forma canónica, x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues con respecto a esos ejes, estos nuevos ejes de aquí, pues nosotros tenemos que P va a ser XY,
¿sí? Pero con respecto a estos nuevos de aquí, nosotros tenemos que P va a tener un X' Y'. ¿Cómo vamos a saber cuáles son exactamente esos X', Y'? Pues tenemos un teorema que nos dice que cuando nosotros trasladamos los ejes coordenados a un nuevo origen, que en este caso el origen ahora sería h, k, y si las coordenadas de algún punto P antes y después de la traslación son x, y X', Y' respectivamente, pues entonces las ecuaciones de transformación del sistema al nuevo sistema son x igual a x' más h y y igual a y' más k. ¿Qué sería este x igual a x' más h? Pues si nos regresamos a lo que es el dibujito, nosotros podemos ver que justamente la distancia desde el origen O hasta P, en cuanto a si nos movemos aquí en el eje X, pues entonces nosotros podemos observar que justamente la distancia desde O hasta P es X y desde O hasta P en el eje Y pues va a ser Y, ¿sí? Si ahora nosotros nos movemos H lugares para tener el nuevo eje Y, pues entonces nuestro P va a estar en un H más X', que es lo que se movería con respecto a el O', ¿sí? Y si nosotros ahora nos movemos un K con respecto a Y y le agregamos el Y' con respecto al origen prima, el O', pues entonces vamos a tener que P está ubicado en un K más Y'. Y bueno, repito, entonces nuestro P va a estar ubicado en un H más X' y nuestro P va a estar ubicado también en un K más Y', ¿sí? Muy bien, entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver cómo puedo yo transformar una ecuación que es del tipo x cúbica menos 3x cuadrada menos y cuadrada más 3x más 4y menos 5 igual a 0 si yo traslado los ejes coordenados a un nuevo origen que sería 1,2, ¿sí? Es decir, el centro de esta ecuación pues va a estar precisamente en 1,2 y entonces yo voy a mover estos ejes, el eje X y el eje Y, para que ahora estén cruzando justo donde está el punto 1,2, ¿sí? Entonces, para transformar esta ecuación, pues tengo que X' va a ser igual a X menos H, que sería X menos 1, porque ya tengo que ese nuevo origen pues va a ser 1,2, sería X menos 1 y entonces X va a ser X' más 1 y Y va a ser Y' más 2. Entonces sustituimos esta X y esta Y en las X y Y que son de la ecuación original, ¿sí? Entonces ahora en lugar de tener X cúbica voy a tener X' más 1 al cubo. Luego voy a tener menos 3 por X' más 1 al cuadrado, menos Y' más 2 al cuadrado, más 3X' más 1, más 4Y' más 2, menos 5 igual a 0. Y entonces voy a desarrollar toda esta ecuación y voy a juntar lo que son los términos semejantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que voy a tener solo un X' al cubo, pero si se fijan, X' al cuadrado va a ser un 3 menos 3. Entonces esa va a desaparecer. El X' va a ser 3 menos 6 más 3, también desaparece. El Y' cuadrada pues se queda como menos Y' al cuadrado por el menos 1. El Y' pues tengo un menos 4 más 4 y también va a desaparecer. Y ya nada más me toca estar juntando los términos independientes que también
en este caso marcan 0. Entonces solamente me quedó x' al cubo menos y' cuadrada igual a 0. Si yo agarro entonces que los nuevos ejes van a coincidir en el punto 1,2, entonces la ecuación de este lugar geométrico ahora sería x' al cubo menos y' al cuadrado con respecto al nuevo origen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer más ejercicios para que vean qué es lo que se está haciendo realmente. Dice, por ejemplo, en cada uno de los siguientes ejercicios transformar la ecuación dada trasladando los ejes coordenados al nuevo origen indicado. Vamos a hacer lo mismo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Tengo que la ecuación es x cuadrada más y cuadrada más 2x menos 6y más 6 igual a 0. Y lo tengo que trasladar hacia el centro menos 1,3. ¿Sí? Esto quiere decir que voy a mover al eje X 3 lugares hacia arriba y al eje Y un lugar hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces donde van a cruzarse ahora va a ser en el punto menos 1,3. Muy bien, entonces mis ecuaciones van a ser x igual a x' menos 1 y y igual a y' más 3, porque recordemos que x se toma como x' más h y la y es y' más k. ¿Sí? Entonces sustituyo esta x en todas las x de la ecuación y la y en todas las y de la ecuación. Y entonces tengo que x' menos 1 tengo que x cuadrada va a ser ahora x' menos 1 al cuadrado, y luego voy a tener más y' más 3 al cuadrado, más 2 por x' menos 1, menos 6 por y' más 3, más 6 igual a 0. Y entonces me toca desarrollar todo, ¿no? Tengo entonces que va a ser x' cuadrada, menos 2x' más 1, porque pues es un binomio al cuadrado. Luego tengo y' cuadrada más 6y' más 9, también es un binomio al cuadrado. Luego multiplico el 2 por cada término, serían 2x' menos 2. Luego el menos 6 por cada término serían menos 6y' menos 18, y pues el más 6 se queda. Y entonces me doy cuenta de que menos 2x' se va a eliminar con el 2x' y 6y' se va a eliminar con menos 6y'. Sí, y de todo lo demás pues junto términos semejantes. Como x' nada más está ahí solita, pues sería x' cuadrada. La y' al cuadrado también nada más estaba sola, entonces lo pongo. Y pues los independientes, que eran 1 más 9 menos 2 menos 18 más 6, pues me dan un menos 4. Y pues esto es igual a 0, y entonces ahora con respecto al nuevo origen, esa sería la ecuación. ¿Sí? Si tenemos ahora otro caso que sería xy menos 3x más 4y menos 3 igual a 0, y ahora quiero que se vea en el nuevo origen menos 4,3, entonces volviendo a imaginarme así el plano coordenado, pues entonces estaría viendo que el eje X ahora estaría 3 lugares hacia arriba y el eje Y estaría 4 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos que X va a ser x' menos 4, Y va a ser Y' más 3, y entonces me toca sustituir estos dos valores en los x y y, en todos los x y y que yo tenga, ¿sí? Entonces voy a tener x' menos 4 por y' más 3 menos 3 por x' menos 4 más 4 por y' más 3, y el menos 13 se queda. Entonces voy a hacer la multiplicación. Tengo entonces x' y' más 3x' menos 4y' menos 12. Esto es para los primeros dos factores. Luego el menos 3 lo multiplico por x' menos 4, entonces serían menos 3x' más 12. Luego el 4 por y' más 3 serían más 4y' más 12, y el menos 3 se queda. Entonces me doy cuenta que otra vez 3x' se va a eliminar con menos 3x',
El menos 4y' se va a eliminar con el 4y' y pues tengo un menos 12 que se va a eliminar con un más 12, ¿sí? Entonces, pues al final me va a quedar nada más x' y' y me toca sumar 12 menos 13. Entonces voy a tener x' y' menos 1 y esto va a ser igual que 0, ¿sí? Pero no nada más existen problemas de este tipo de que me dicen, bueno, traslada los ejes a este origen y entonces saca la ecuación que ahora sería del lugar geométrico. Lo que también nos pueden pedir, que también vamos a ver, es que nosotros vamos a transformar la ecuación trasladando los ejes a un nuevo origen y vamos a hacer que carezcan de términos lineales. Como ya nos hemos dado cuenta en los 3 casos que ya habíamos hecho, realmente lo único que queda, por ejemplo en que vimos primero, es que nada más se queda el x de mayor exponente y el y de mayor exponente, y los demás x y y desaparecen. En el segundo también nos dimos cuenta de que queda el x cuadrada, el y cuadrada, pero los demás x y y desaparecen. Y en el b tengo que en realidad el mayor exponente, por así decirlo, sería el x por y, que es donde está la multiplicación de dos variables. Entonces, el x y el y solitos, los lineales, son los que desaparecen. Entonces, cuando nosotros queremos buscar trasladar los ejes, aunque no sepamos a qué lugar lo vayamos a trasladar, pues lo que podemos hacer es obligar a que estos términos lineales, los que son x y y solitos, desaparezcan. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si tengo yo la ecuación 2x cuadrada más y cuadrada más 16x menos 4y más 32 igual a 0, pues voy a sustituir la x por un x' más h y la y por un y' más k, ¿sí? Como no sé a qué origen voy a ir, pues van a estar estos h y k como incógnitas, ¿no? Entonces, pues voy a sustituir esta x y esta y en cada una de las x y y que tengo de mi problema. Entonces voy a tener que ahora va a ser un 2 por x' más h al cuadrado más y' más k al cuadrado más 16 por x' más h menos 4 por y' más k más 32 igual a 0, ¿sí? Y entonces al desarrollar yo esto y juntar todos los términos semejantes, pues me queda entonces que ahora voy a tener 2x' cuadrado más y' al cuadrado más 4h más 16 todo por x' más 2k menos 4 todo por y' más los independientes, los que no tienen ni x ni y, que serían 2h cuadrada más k cuadrada más 16h menos 4k más 32 igual a 0, ¿sí? Entonces, como queremos que carezca de términos independientes para que yo pueda decir que realmente lo estoy moviendo a este nuevo origen, ¿sí? Entonces, tengo que precisamente lo que está acompañando a x' tiene que ser 0 y lo que está acompañando a y' también tiene que ser 0. Entonces, 4h más 16 tiene que ser 0, lo que hace que h sea igual a menos 4. Y 2k menos 4 tiene que ser 0, lo que hace que k sea igual a 12. ¿Por qué queremos que sean 0? Si recordamos, cuando estábamos empezando a ver lo que era el ejemplo de la circunferencia, nosotros al tener el nuevo origen, tenemos que ahora la ecuación está en su forma canónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ese nuevo origen hace que realmente el O' sea un 0, 0 para nuestros nuevos ejes coordenados, pues entonces cuando yo tengo un H0 y un K0, yo no tengo ningún término lineal, porque en realidad solamente sería un x cuadrada y un y cuadrada.
No habría un binomio al cuadrado que yo tendría que desarrollar. Por eso es que los términos lineales tendrían que desaparecer, porque si yo nada más tengo el x al cuadrado y el y al cuadrado, no voy a tener entonces términos x y y lineales, ¿sí? Porque no estoy desarrollando nada, porque el nuevo origen estaría en 0, 0, o sea, el O' sería como si fuera un 0, 0, pero ambos nuevos, que en realidad serían el centro. Muy bien, entonces, pues volviendo a este problema, teníamos que h era igual a menos 4, k es igual a 2. Y entonces, yo sé que cuando yo tenga estos dos valores, x' y y' van a desaparecer. Entonces lo único que me falta hacer es desarrollar lo que está en los términos independientes. Entonces sustituyo los valores de h y k en el de independiente, que serían entonces 2 por menos 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 16 por menos 4 por 2, más 32. Y entonces voy a desarrollar y a sumar y restar. Y me queda que eso es igual a un menos 12. Como 2x' cuadrado más y' al cuadrado no les pasó nada, pues entonces voy a poner estos dos términos más lo que quedó del término independiente. Entonces mi ecuación es 2x' cuadrado más y' cuadrado menos 2 igual a 0, y entonces el nuevo origen está en el punto menos 4,2, ¿sí? Porque ahí es donde está el centro. Esos son los valores que encontramos, el h y k. Este h y k formarían un menos 4,2, y entonces el nuevo eje coordenado, el nuevo plano coordenado estaría con origen en ese centro, en menos 4,2, ¿ok? Bueno, si vemos otro problema, por ejemplo, tenemos 3x cuadrada más 2y cuadrada más 18x menos 8y más 29 igual a 0, volvemos a hacer lo mismo. No sabemos a dónde nos vamos a ir, pero sí sabemos que los términos independientes deben de desaparecer para que esta ecuación, este lugar geométrico, esté justamente en un nuevo origen que sería pues 0, 0, ¿no? Entonces tengo que x va a ser x' más h, y es y' más k. Entonces estoy teniendo estos valores para sustituir en la ecuación original, y tengo entonces que va a ser 3 por x' más h al cuadrado más 2 por y' más k al cuadrado más 18 por x' más h menos 8 por y' más k más 29 igual a 0. Cuando yo desarrollo todo esto y junto los términos semejantes, pues 3x' cuadrado se queda así tal cual. Tengo también 2y' cuadrado que se queda así tal cual, pero pues x' va a estar con coeficiente 6h más 18, y' va a estar con coeficiente 4k menos 8, y pues todo lo que queda sin x y sin y va a ser el término independiente, que sería 3h cuadrada más 2k cuadrada más 18h menos 8k más 29 igual a 0, ¿sí? Entonces recordemos que yo necesito que los términos lineales desaparezcan. Entonces va a pasar que 6h más 18 va a ser igual a 0 y que 4k menos 8 va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, al desarrollar yo esto, tengo que h es igual a menos 3 y k es igual a 2. Ya nada más me corresponde sustituir los valores de h y k en el término independiente, y me queda que esto es igual a menos 6. Entonces tomo el 3x' cuadrada, que no le pasó nada, tomo el 2y' cuadrada, que tampoco le pasó nada, le agrego el término independiente, que sería menos 6, y lo igualo a 0, ¿sí? Entonces, retomando, yo tengo mi plano cartesiano original. En ese plano cartesiano original, pues yo tengo el origen 0, 0, y pues tengo que
la ecuación que me están dando está fuera del origen, ¿sí? Como yo quisiera poder trabajar con algo que esté en el origen porque es algo que me facilita las cosas, entonces yo voy a recorrer los ejes coordenados, es decir, voy a mover X y voy a mover Y, de tal manera que cuando yo los muevo, ambos crucen justamente en donde está el centro de mi ecuación. Cuando cruzan justamente donde está el centro de mi ecuación, entonces lo que pasa es que es como si ahora sí estuvieran en el origen, ¿sí? Entonces ahora están en el origen, que realmente es el centro, y entonces la ecuación que tengo del lugar geométrico que se estaba formando, pues ahora va a estar en su forma canónica porque ya voy a tenerlo en un nuevo origen. Y entonces al tenerlo en un nuevo origen, pues va a carecer de términos independientes y eso va a hacer que yo lo trabaje de una mejor manera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les voy a dejar tarea. Van a tener que trasladar estas dos ecuaciones, lo que es x cuadrada más 8x menos 3y más 10 igual a 0 y 72x cuadrada más 36y cuadrada menos 48x más 36y menos 55 igual a 0. Estas dos las tienen que trasladar de modo que ahora su ecuación quede en la forma canónica y me van a decir a qué nuevo origen es donde van a trasladarla, ¿sí? Y además me van a dibujar cómo quedaría representada esta ecuación. Lo van a graficar, ¿ok? Voy a mandarles lo que es lo que es en el Classroom. Les voy a poner para cuándo quiero esta tarea. Ahí lo suben y yo ahí les doy calificación o ahí les reviso o ahí les dejo comentarios, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya saben, voy a estar en Discord de 1 a 2 todos los días, bueno, de lunes a viernes. Y bueno, yo creo que esta clase va a quedar para 2 días, entonces nos podemos ver mañana y pasado y ya la próxima semana empezar con parábola, porque realmente de transformación de coordenadas, que es la traslación de ejes, esto es todo lo que se tiene que ver, ¿sí? Si a mí me dan a dónde tengo que moverlo, entonces ya te digo cuál es la ecuación. Si a mí me dicen que tengo que trasladarlo, pero no sé a dónde, entonces tengo que trasladar y decir a dónde lo trasladé. Y eso es lo que tienen que saber sobre traslación de ejes. Entonces, como les digo, cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí me avisan. Y bueno, ahí nos estamos hablando. Cuídense mucho.